Buenos días, tardes o noches, de acuerdo al momento en que tú veas este video. Bienvenidos a estudiar los números fraccionarios. Te invito a trabajar con estos números, que son muy funcionales y muy prácticos en nuestra vida. Porque los números naturales, hay situaciones de la vida en que los números naturales no nos alcanzan para representar algunas situaciones. Por ejemplo, si en tu casa compras una patilla, no sé dibujar mucho, la voy a representar de esta manera. Una patilla, y en tu casa son 5, no se van a comer la patilla entera una persona. Van a compartir la patilla entre 5. De hecho, los números fraccionarios indican división. Siempre que tú veas un número fraccionario, está indicando división. Esa patilla la vamos a dividir entre 5 personas. Esa parte deben quedarnos iguales. Tratar de que todas queden iguales. Aquí me quedó una pequeña, una muy grande, pero debemos a toda costa que las partes queden iguales. Bien. Si dividimos esa patilla en 5 partes, se representa debajo de la línea. Este número que va debajo siempre va a indicar en cuántas partes iguales vamos a dividir. Siempre el que está debajo de la línea se llama denominador. Es el que nos dice en cuántas partes iguales dividimos la unidad. Bien, el denominador es 5, quiere decir que tengo que dividir la unidad, llámese una manzana, una patilla, un bocadillo, una chocolatina, lo que tú tengas. Hay que dividirlo en 5. Y de esas 5, tú te vas a comer 2 partes. Dividí en 5, pero tomé 2. Entonces, el denominador indica en cuántas partes iguales dividimos la unidad, pero la parte que tomamos nos la va a representar el numerador. No te olvides, todo fraccionario tiene 2 números o 2 términos. El de arriba, que se llama numerador, y el de abajo, denominador. El denominador siempre es el que indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. Y el numerador indica cuántas partes se toman. Aquí tú has cogido 2 quintos, te has comido 2 quintos. ¿Y cuánto te quedó de esa patilla? Te quedaron 1, 2 y 3 quintos. ¿Por qué razón? Porque si dividimos en 5, cada pedacito se llama un quinto. Entonces, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos. Quiere decir que la patilla entera tiene 5 quintos. Porque la dividí en 5 y tomé 5 pedazos. La patilla, la unidad completa. Pues bien, teniendo en cuenta ya que el denominador indica en cuántas partes iguales se divide la unidad y el numerador indica cuántas partes tomamos, vamos ahora a hacer otras representaciones gráficas. Es aconsejable que utilicemos figuras geométricas que son más fáciles para dividir en partes iguales. Cuando los niños están pequeños, utilizamos manzanitas, utilizamos representaciones de cosas de la vida real. Pero ya tú debes saber que una unidad es una cosa. Vamos a representarla con figuras geométricas, con rectángulos. En tu cuaderno cuadriculado puedes hacer las divisiones exactas. Ok, entonces vamos a representar otra fracción. Voy a borrar esto, pero no te olvides de numerador y denominador. Denominador indica las partes iguales en que se divide la unidad y el numerador cuántas partes se toman.
Ahora sí podemos hablar de denominador y numerador. Vamos a escribir aquí una fracción. 2 quintos, pero vamos a hacerla ahora con otro dibujo. Vamos a escribir otra fracción, 6 sextos, y vamos a escribir otra, 8 tercios. Hay 3 fracciones allí. Vamos a representarlas gráficamente. Vamos a tomar como unidad rectángulos para que se nos facilite. Miramos el denominador, es 5, dibujo un rectángulo. Un rectángulo, divido en 5 partes. Una, 2, 3, 4 y 5. Y tomo 2, que fue lo que hicimos ahorita con el ejemplo de la patilla. Pueden tomar las 2 partes seguidas o puedes tomar esta y la última, eso no importa. A ver, de la unidad tomé 2 quintos, me quedaron 3 quintos. Quiere decir que 2 quintos es menos de una unidad. Esta fracción 2 quintos es menor que la unidad, es decir, que un objeto, que un elemento, es menor que 1. Eso lo podemos expresar con símbolos matemáticos. Decimos 2 quintos es menor, recuerda este signo que se llama menor que 1. Claro, porque si yo te regalo 2 quintos de una manzana, no te estoy dando la manzana entera, te estoy dando una fracción de esa manzana. Vamos a representar ahora 6 sextos. Hago la unidad. Hago la unidad. La puedo dividir en la forma que yo desee siempre y cuando le haga caso al denominador que me está diciendo divide en 6 partes iguales. 6 partes iguales. ¿Cuántas debo tomar? Bueno, el denominador me indicó que dividiera en 6, pero el numerador me indicó que tomara 6. Tomo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que 6 sextos es lo mismo que la unidad completa. Si tu mami a ti te regala 6 sextos de una manzana y a tu hermano le regala una manzana entera, los dos están recibiendo lo mismo, porque 6 sextos es lo mismo que la unidad completa. Eso significa que 6 sextos es igual a la unidad. A la unidad. Lo puedo representar así. 6 sextos es igual a 1. Ahora vamos a hacer 8 tercios. Miremos primero el denominador. Cuando vamos a representar gráficamente una fracción, lo primero que miramos el denominador es 3. Hay que dividir la unidad en 3. Bueno, vamos a hacer la unidad. Vamos a hacer la unidad. Esta es mi unidad. Divido en 3. Perdón. Está dividida en 3 partes la unidad, porque el denominador nos indicó que había que dividir en 3 partes iguales. Ahora el numerador me dice, toma 8. 1, 2, 3. Ah, no me alcanzó. Tú no le vas a agregar más a esa unidad. No le podemos agregar. La unidad completa es la unidad completa. No le podemos poner aquí una añadidura. Esa es la unidad. Pero no puedo tomar 8, porque nada más tiene 3 tercios. Hago otra unidad igual a esta.
Es decir, si esto es un bocadillo, tengo que tomar otro bocadillo igual. Si no me alcanza, tomo otro bocadillo igual. Hago otra unidad igual. El denominador es 3. Vuelvo a dividir en 3. Voy a seguir. Son 8 tercios. Bueno, ya tomé 1, 2, 3. Ahora sigo para llegar hasta el 8. 4, 5, 6. Tampoco me alcanzó. Quiere decir, tampoco le puedo añadir. Tengo que tomar otra unidad igual. Y volver a dividir en 3 porque estoy con la misma fracción. Y miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí, tomé 8 tercios. Pero es que aquí tengo, si esto fuera una chocolatina, 2 chocolatinas y parte de una chocolatina. Lo que quiere decir que esta fracción es más que una unidad, porque una no me alcanzó, ni siquiera 2. Entonces, esa fracción es mayor que la unidad. Podríamos expresarlo, 8 tercios es mayor, recuerden el signo mayor que 1. O sea que se puede dar 3 clases de fracciones. Las que son menores que la unidad, iguales a la unidad y mayores que la unidad. Ahora vamos a analizar cuándo una fracción es menor que la unidad. Miren el numerador y miren el denominador. Vamos a compararlos. Comparo el numerador con el denominador y miro que el numerador es menor que el denominador. Y la fracción me resultó menor que la unidad. Aquí el numerador es igual al denominador y la fracción me resultó igual a la unidad. En la última, el numerador es mayor que el denominador y la fracción me resultó mayor que la unidad. ¿Qué significa esto? Vamos a concluir. Que todos los fraccionarios que tengan el numerador menor que el denominador van a ser menores que la unidad. Todos los fraccionarios que tengan el numerador y el denominador iguales van a ser iguales a la unidad. Y todos los fraccionarios que tengan el numerador mayor que el denominador van a ser mayores que la unidad. Pero vamos a reconocer todos los menores que la unidad con un nombre. Cuando un fraccionario es menor que la unidad, es decir, tiene el numerador menor que el denominador, estamos hablando de una fracción propia. Es decir, que las fracciones menores que la unidad son llamadas fracciones propias. Si es igual a la unidad, no tiene un nombre especial. Es una fracción igual a la unidad. Pero si es mayor que la unidad, el nombre que recibe es fracción impropia. Fracción impropia. Bien, entonces las fracciones propias son las que son menores que la unidad y tienen el numerador menor que el denominador. Las fracciones iguales a la unidad siempre van a tener numerador y denominador igual. Y las fracciones impropias son mayores que la unidad y tienen el numerador mayor que el denominador. Bien, voy a borrar porque el espacio es reducido y ve pensando en una fracción propia. En una impropia y en una igual que la unidad. Bueno, ahora yo voy a escribir una fracción acá y tú vas a decir antes que yo le escriba el nombre si es mayor que la unidad, menor que la unidad
o igual a la unidad. Pero cuando es menor que la unidad, vamos a llamarla propia y a las mayores impropia. Bien, voy a escribir una fracción. 6/5. Pausa el video y escribe si es propia, impropia o igual a la unidad. Pues, ¿qué tienes que mirar? Si el numerador es mayor que el denominador, esta fracción es impropia. Impropia. Vamos a mirar esta ahora. 20 veinteavos. Piénsalo y después comparas acá. El numerador y el denominador son iguales. No importa qué tan alto o tan bajito sea el número. Si los dos son iguales, siempre serán iguales a la unidad, iguales a 1. Y esta que tenemos aquí, 32 cincuentaavos. Miramos, el numerador es 32 y el denominador es 50. El numerador es menor que el denominador. Esa fracción viene siendo propia, es decir, menor que la unidad. Viene siendo propia. Si lo quiero expresar matemáticamente, escribiría 6/5 es mayor que la unidad, 20 veinteavos es igual a la unidad y 32 cincuentaavos es menor que la unidad. Espero que haya quedado claro, pero antes de terminar el video, quiero aclararles algunos nombres que muchas veces se confunden. Y son los siguientes. Siempre que vamos a leer una fracción, no importa cuál sea el numerador, uno lo lee exacto, 5. Pero si el denominador es 2, se puede decir 5 medios cuando el denominador es 2. 8 si el denominador es 3, 8 tercios. 4/5 si es 5. 2 cuartos si es 4. 10 sextos cuando el denominador es 6. Cuando es 7, 3 séptimos. Cuando es 8, 9 octavos. Cuando es 9, novenos. Cuando es 10, décimos. Repito, si el denominador es 2, medios. Si es 3, tercios. Si es 4, cuartos. Si es 5, quintos. Si es 6, se lee sextos. Si es 7, se leen séptimos. Si es 8, octavos. Cuando es 9, novenos. Y cuando es 10, décimos. Siempre se lee primero el numerador y después el denominador. Pero cuando el denominador, vamos aquí a hacer una fracción 25, tiene como denominador 11 o un número mayor de 11, se lee 25 onceavos, o 12avos, 13avos, 18avos, 25avos, 32avos. La otra forma de leer una fracción, ya sabemos que después del 11 siempre se lee el numerador y después el denominador. 12 25avos, pero hay otra forma de leerlo. No vayamos a decir 12 a la 25, no, es un error, porque cuando decimos a la estamos hablando de exponentes. Debemos leer 12 25avos o 12 sobre 25, también se puede leer así. Entonces aquí, en un momento usted quiere decir 3 sobre 7, también puede decirlo. 4 sobre 5 también. Pero estos de denominadores bajitos tienen su nombre específico. Medios, tercios, cuartos, sextos, etc. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.